Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa, a este espacio Viviendo a Plenitud. Es un gusto poder compartir con ustedes una semana más de esta programación que tiene como fin, pues, compartir con cada uno de ustedes prevención social, ¿verdad? Poder conocer, poder entender cómo funcionamos los seres humanos y, por supuesto, encontrar esas soluciones viables para mejorar nuestra calidad de vida. Así que soy Suzette Roca, licenciada en Psicología Clínica y Consejería Familiar y Social. Así que les hago la cordial invitación para que se tomen un cafecito, un vasito de agua refrescante por si sienten mucho calor y juntos pues podamos disfrutar de una programación más en torno a cómo poder mejorar y entender los procesos de vida para pues sentirnos a plenitud, ¿verdad? Para poder vivir de una manera más plena, más satisfecha, más llena. Y esto sin duda alguna pues va a permitirnos tener una mejor salud mental y también una mejor salud física, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos en este viaje, en esta travesía que se llama vida, poder entender y poder alcanzar también esa medida de bienestar, de plenitud, para pues vivir de una manera más agradable, ¿verdad? No solamente para mí, sino también para los que conforman mi núcleo familiar y también para poder construir, poder aportar ese granito de arena en la sociedad, en la comunidad, en mi país, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar con el tema del día de hoy y es que hablamos sobre la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Hemos hablado en otros programas cómo la violencia pues es un tema bastante común dentro de muchos pueblos, muchos países, porque no solamente hablamos de violencia acá en Guatemala, sino que este es un tema bastante común en otros lugares. Hemos dicho que la violencia definitivamente constituye un delito, ¿verdad? Es la persona que agrede a otro de una manera intencionada, ¿verdad? Que aquel que se propone hacer daño de manera física, psicológica, sexual, patrimonial, etcétera, pues obviamente va a tener una repercusión penal. Entonces, la violencia se considera un delito en cualquier parte del mundo. Ahora bien, hemos hablado también que la violencia pues está tipificada como eh, de alguna manera como que se ha caracterizado o se ha encajado, se ha etiquetado de distintas maneras. Por ejemplo, los jalones de cabello, empujones, rasguños, cualquier parte que involucre la parte física, ¿verdad? Un daño físico, pues esto tiene una consecuencia en el área penal. En lo personal, les estoy hablando muy a términos generales, porque esta no es mi área. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos a qué se refiere cada una de estas. Cuando hablamos de violencia psicológica, pues tiene que ver con toda la parte del abuso mental, el abuso psicológico, hablamos de intimidaciones, hablamos de chantaje emocional, por ejemplo. ¿Qué es chantaje emocional? Bueno, podríamos pensar en una persona, ¿verdad? Que le diga a otra, bueno, si tú no haces lo que yo quiero, entonces yo me voy a matar. O me voy a tomar un montón de pastillas con el fin de intoxicarme y me voy a morir y al final va a ser tu culpa. Entonces, de esa manera, pues estamos generando una situación de chantaje, ¿verdad? De abuso psicológico y obviamente, pues no se limita acá, ¿verdad? No es algo que se pueda decir, pues tiene que ser sí o sí de esta manera para que yo esté en un proceso de violencia psicológica. Simplemente con el hecho de quitarle el habla a otra persona, es decir, por ejemplo, voy a poner una situación ficticia. Supongamos que alguien me violenta a mí de manera psicológica. Con el simple hecho de dejarme de hablar, ya es violencia, ¿verdad? Es una violencia pasiva, es decir, no me están insultando, no me están agrediendo, pero me están ignorando. Entonces, eso pues definitivamente es un acto de violencia, pues como callada, ¿verdad? Calladita, pasiva. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que tenemos que entender bien
cuáles son estos tipos de violencia, pero el día de hoy no nos vamos a centrar tanto en los tipos de violencia como tal, en estas tipificaciones o en estas etiquetas de las que yo les menciono, sino vamos a hablar más en concreto cuál es el perfil del agresor, ¿verdad? Cómo poder identificar esas conductas que van a determinar que yo estoy siendo víctima de violencia o que por el contrario yo estoy siendo un agresor, ¿verdad? Porque aquí lo interesante del proceso de la violencia es que no se da solo en mujeres, es decir, no tengo precisamente que ser mujer para ser violentada. Puedo ser un hombre o puedo ser de alguna otra orientación de género, alguna otra orientación sexual y también ser víctima de violencia o también ser un agresor. Entonces, si se dan cuenta, la violencia no se limita a decir, es que como es mujer, entonces sí o sí tiene que ser víctima. No, esto es bastante amplio y es acá donde vamos a entrar un poquito más de lleno, porque yo en otros programas pues ya he desarrollado esta temática de la violencia, ¿verdad? Entonces, para hacer un breve recordatorio, hablamos entonces que la violencia física involucra toda la parte, pues obviamente como la palabra lo dice, ¿verdad? El contacto físico, empujones, arañones, golpes, puñetazos, con el simple hecho que me empujen, todo eso ya tiene pues una connotación de violencia. ¿Por qué razón? ¿Cómo sé yo qué es violencia y qué puede ser un accidente? Hablando específicamente de la parte física. Supongamos que yo voy en un bus, ¿verdad? En una situación de transporte urbano y una persona me empuja o me jala el cabello. En este contexto particularmente no puedo yo decir que es violencia contra la mujer o no puedo decir, es que me están violentando porque obviamente fue un accidente, ¿verdad? La persona que causó este daño no me conoce, no tiene ninguna intención de perjudicarme, simplemente quizá fue un movimiento, fue un freno que dio el chofer, ¿verdad? El piloto, y entonces pues de esa manera pues propició ese jalón de pelo, ese empujón. Entonces por eso les digo que tiene mucho que ver también el contexto. Ahora bien, lo que se caracteriza como violencia como tal es cuando yo tengo la intención de lastimar a otro, cuando yo ya vengo premeditadamente, hago un plan y decir, es que aquí me las van a pagar, es que aquí sí o sí voy a lograr controlar la situación y le voy a demostrar quién soy yo y con quién se metió. Entonces, si se dan cuenta, viene una carga emocional de enojo, ese deseo y esa necesidad de poder venir y lastimar intencionalmente a la otra persona porque considero yo que dentro de lo que yo soy como persona, yo soy el fuerte, yo soy el poderoso y entonces al otro lo considero débil. Entonces empiezo a ejercer una situación de poder, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con la intención de causar daño, ¿verdad? De hecho, la palabra violencia significa el uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con abusar de la situación o condición de otra persona bajo cualquiera de sus tipificaciones. Violencia física, violencia psicológica que involucra la parte verbal, la parte del acoso, también está la parte económica, ¿verdad? La violencia económica o patrimonial, donde esto, pues, obviamente, de acuerdo a las leyes de la Constitución de la República de Guatemala, se considera, por ejemplo, una situación ficticia. Yo tengo un terrenito que es herencia de mis papás y entonces la persona que está conmigo en calidad de pareja empieza a coaccionarme, empieza a intimidarme, a chantajearme, que yo tengo que darle una firmita ahí para que el terrenito pase a nombre de él, ¿verdad? O sea, me está quitando lo que es mío, lo que no es, lo que a él no le ha costado. Por otro lado, puede ser que si tengo una vaquita, que si tengo una casita que a mí me ha costado, pero viene otra persona bajo intimidación a intentar quitarme nuevamente lo que es mío, también es violencia patrimonial. Cuando hablamos de violencia económica, se da, por ejemplo, en mujeres, aquí voy a ser muy específica,
más que todo por el contexto guatemalteco, ¿verdad? En mujeres que son dependientes del esposo o de la pareja, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas mujeres que se dedican a cuidar a sus niños en casa, no trabajan en otro lugar, entonces viene el esposo o la pareja y empieza a decirle, oye, como no hiciste tal cosa o como no estás haciendo lo que yo quiero, entonces ahora no te doy tu gasto, ahora no vas a comer esta semana o los niños no van a tener que comer porque tú no estás cumpliendo con mis necesidades, con lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, pero si se dan cuenta, no es una comunicación sana, sino que lo está haciendo de manera abusiva, ¿verdad? Porque está violentando el derecho que todos los seres humanos tenemos, y en este caso, dentro de un núcleo familiar, ¿verdad? El derecho a la alimentación, el derecho al abrigo, a un techo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de una manera manipuladora está haciendo que la persona se sienta intimidada y por supuesto se den otros factores psicológicos, ¿verdad? Entonces, en este caso se considera una violencia económica. También está el otro tipo de violencia que involucra mucho a las mujeres y es la parte donde se les impide que tengan acceso a la salud, ¿verdad? O que puedan tener una decisión sobre su cuerpo en torno a temas de reproducción familiar, planificación familiar, todo lo que manejan los centros de salud. Y entonces las personas o las mujeres están siendo pues limitadas, ¿verdad?, a esos accesos. Esto es un problema también de violencia contra la mujer en esta área específica, ¿verdad? Bueno, para hablar de violencia yo creo que es un tema bien complejo porque también está lo que hablábamos hace 15 días, ¿verdad?, de la violencia en las escuelas, en los centros educativos, la violencia que se da también en los lugares de trabajo. Es decir, cuando hablamos de la violencia, hablamos de aquella intención premeditada de venir a causar daño porque yo me siento más fuerte que tú, yo me siento mejor que tú. Ok, entonces ahora ya teniendo un poquito más claro qué es el tema de violencia, ¿verdad? Recuérdense que no hablamos solo de mujeres, no hablamos tampoco solo por el hecho de que como soy una mujer entre 20 a 30 años, entonces por eso estoy en un punto vulnerable. No, aquí estamos hablando de cualquier ser humano, ¿verdad? Puede ser víctima o puede también ser un agresor. Entonces vamos a entrar de lleno con cuáles son esos factores de riesgo que pueden permitir que una persona se convierta en agresor, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del agresor? Hoy vamos a hablar entonces de estos dos puntos que son necesarios entenderlos, ¿verdad? Vamos a hablar en primer lugar del agresor, pero también vamos a hablar de la víctima. Entonces, ¿cuáles son esas características que pueden determinar qué persona puede ser un agresor? Bueno, vamos a empezar a hablar en primer lugar como los primeros patrones, ¿verdad?, de la infancia, esos patrones de vida que todos y cada uno de nosotros traemos, ¿verdad?, por el aprendizaje de nuestros papás. Quizá yo en mi casa, ¿verdad?, cuando yo era chiquita, yo era chiquito, yo vi cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces, de esa manera, empiezo a fomentar en mi mente o a creer, a tener un sistema de creencias en el pensamiento que la violencia es normal, que la violencia es algo que se debe permitir y es algo que se debe practicar. Quizá yo no vengo con alguna situación de violencia en el corazón, pero como vi en mi casa estos patrones de violencia, entonces llego a creer que la violencia pues es algo simplemente normal, ¿verdad? Y que es algo que yo debo también practicar en algún momento y en alguna área de mi vida. La siguiente situación que puede ser, recuérdense que estamos hablando de probabilidades, ¿verdad? No estamos determinando que esto es definitivo, que esto tiene que ser sí o sí de esta manera, no, sino que esto es algo, pues obviamente que son probabilidades. De hecho, los índices de violencia acá en Guatemala reflejan que hubo un aumento del 22%, ¿verdad? Perdón, del 51% en torno al año 2020, es decir, en el 2021 se reflejó un 51% por encima del año 2020 en temas de violencia intrafamiliar. El otro dato es que según la Policía Nacional Civil, se recibieron en el año 2021 más de 7,000 denuncias contra procesos de violencia,
¿verdad? Y eso tomando en cuenta solo las personas que denunciaron, pero también hay un gran porcentaje del que no se sabe porque no han denunciado o no tienen esa cultura de denuncia, ¿verdad? A veces por miedo, por algunas otras situaciones no lo hacen. Entonces, imagínense ustedes, es un tema pues que va en aumento y por tanto pues debemos prestarle atención. Entonces, el perfil del agresor normalmente suele ser una persona que en la calle es como muy amable, muy gentil, ¿verdad? Todas las personas lo ven como una persona totalmente normal y pues nadie sospecha de que él o ella puede estar agrediendo a otra persona en su casa, ¿verdad? Porque estamos hablando de un entorno de violencia doméstica, violencia adentro de la casa. Entonces, este tipo de personas, pues normalmente, como decimos acá en Buen Chapín, no se echan color en la calle, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, son personas que tienen un perfil social, pues muy amplio, son personas que, pues no aparentan, ¿verdad? Tener ese nivel de agresividad. No estoy diciendo tampoco que todas las personas que son amables en la calle es porque son violentas en su casa. Tampoco es así. Simplemente es un perfil que va compuesto por otros factores, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles también otro de los posibles que puede, ingredientes, digámoslo así, ¿verdad? Que pueden afectar. Y es cuando la persona, el agresor, o sea, la persona que está pegando, intimidando, violentando a otro, pues tiene sentimientos de inferioridad o baja autoestima. Alguien podría decir, bueno, sucede, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué una persona que va a tener baja autoestima puede ser un agresor? Fíjense que sí, es algo que se puede dar. ¿Por qué? Porque el detalle está que como la persona con baja autoestima, pues se percibe a sí misma de una manera negativa. Por ejemplo, me pongo frente a un espejo y no soy amiga o no soy amigo de la imagen que veo, sino que yo mismo o yo misma me caigo mal. Entonces me siento menos que los demás, me siento por debajo de la otra persona y entonces mi mecanismo de defensa dentro de una persona con baja autoestima me hace llevar a un punto donde necesito tener el control, necesito demostrarme a mí misma o a mí mismo que la situación es diferente, es decir, intento convencerme de que esto no es así. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, me siento insegura o me siento inseguro por dentro, pero quiero convencerme de que no es así. Entonces vengo y pienso que a través del control o de la manipulación o de los golpes o la intimidación, pues puedo controlar la situación, manipularla y demostrarme a mí mismo que no es así como yo lo estoy pensando. Obviamente no es una forma saludable de poder canalizar la autoestima, ¿verdad? Sino que hay otras formas, pues, mucho más positivas y donde obviamente no vamos a agredir a alguien más. Entonces, cuando las personas tienen baja autoestima, normalmente crean un nivel de frustración muy fuerte, ¿verdad? La frustración es la combinación entre el miedo, la tristeza, el enojo, y entonces no sabemos cómo canalizarlo. Entonces venimos y podemos tener este tipo de comportamientos agresivos, ¿verdad? Lastimar a otra persona. Ok, la siguiente que vamos a platicar el día de hoy es la motivación por el poder. Normalmente en las relaciones donde en clínica, en la parte clínica, se conoce como sadomasoquismo, porque la persona sádica, ¿verdad? En este caso, el abusador, el agresor, es una persona con mucho sadismo, ¿verdad? Con mucho enojo, con aquella necesidad de controlar, de tener el poder, ¿verdad? Y el otro pues va a caer en una situación de sumisión, ¿verdad? De víctima, de pobrecita yo, pobrecito yo, todo lo que me hace. Entonces acá se da una dinámica de relaciones de poder. No estamos hablando de poder económico precisamente, si estamos hablando de poder en cuanto a la persona que yo soy. Es decir, yo me considero como decir, bueno, yo me siento más que tú, yo me siento poderoso, yo me siento inalcanzable, yo soy el más guapo del mundo. Yo soy una persona que si no fuera por mí, tú no estarías bien. Si no fuera por mí,
tú no comerías. Recuérdate que yo te saqué de tal situación. Recuérdate que gracias a mí es que tú ahora estás donde estás ahora. Entonces, si se dan cuenta, es una situación como decir, bueno, entonces yo estoy por encima de, yo soy el poderoso y yo tengo el control sobre alguien a quien considero vulnerable, lo considero víctima, lo considero lo contrario a lo que percibo en mí. Entonces, esa es la manera de pensar en una persona agresora dentro de estos roles de poder. Obviamente, pues va a haber una situación donde el otro, el que es víctima en este caso, pues va a tener también un rol, ¿verdad?, que desempeña en este tipo de relaciones. El otro tema creo que es muy interesante, bueno, todos son interesantes, pero este creo que en particular porque hablamos de los roles de género. Acá en Guatemala, en nuestro contexto, normalmente creemos que quién es el sexo débil, quién es el sexo fuerte, ¿verdad? Que somos hombres, somos mujeres, quién es el que tiene el control, quién es el que tiene el dominio. Y entonces, si hiciéramos una encuesta, les aseguro que la mayoría de las personas en el contexto de acá de Guatemala piensan que los hombres son el sexo fuerte, ¿verdad? Y las mujeres son las débiles. Pero realmente esto, pues, ha llevado a una situación de violencia, donde las personas creen en que por el hecho de ser hombre, pues tengo ciertos derechos, ¿verdad? Tengo ciertas, algunas situaciones a mi favor, ¿verdad? Tengo ventajas, y entonces eso también debilita o le resta valor a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, se da como que esas situaciones de machismo, donde en muchas culturas también es algo muy marcado, pero es muy importante notar que acá pues debemos romper con esos paradigmas, con esas maneras de pensar, porque realmente no existe sexo débil o sexo fuerte, no existe quién vale más, quién vale menos, quién está por encima de quién no, sino que simple y sencillamente todos somos seres humanos y somos seres complementarios, ¿verdad? Es decir, lo que un caballero puede hacer, ¿verdad? Quizá en fuerza física, quizá en conocimiento, obviamente no lo va a hacer la mujer, pero también la mujer puede tener, ¿verdad? Una dama, una señora, una señorita, también tiene capacidades que quizá un hombre no puede desarrollar. Entonces debemos romper con esos esquemas de machismo y decir, bueno, acá todos somos seres humanos, unos hombres, otras mujeres, pero debemos pensarlo desde el entorno de que somos seres complementarios, ¿verdad? Todos nos complementamos. Por ejemplo, una situación bien sencilla. Pensemos qué pasaría si todas las personas fueran panaderos. Imagínense ustedes que todos los comerciantes, en todos los negocios, todas las personas que se dedican a fabricar algo, pues sería en este caso pan, ¿verdad? Sí, qué bueno que hay muchos panaderos, ajá, pero ¿qué pasa cuando yo necesito un mecánico? ¿Qué pasa si yo necesito un doctor? ¿Qué pasa si yo necesito algún otro profesional? Pero ¿qué pasaría si todos fueran panaderos? Entonces ahí habría un problema, ¿verdad? Entonces aquí está aceptar las diferencias. Si el amigo es panadero, pero el otro es mecánico, pero el otro es doctor, pues eso es lo maravilloso, ¿verdad? Porque todos con su conocimiento y sus aptitudes vamos a fomentar y vamos a aportar lo que cada uno de nosotros somos como seres humanos. Entonces, de la misma manera funciona los roles de género, ¿verdad? El hecho de ser mujer, el hecho de ser hombre, no significa quién es más, quién es menos, sino simplemente acá todos somos complementarios, ¿verdad? Entonces es algo que debemos estar dispuestos a abrir en nuestra mentalidad, debemos estar dispuestos a cambiar quizá esos patrones que hemos aprendido en la niñez o quizá de nuestros abuelos o quizá por la cultura, por la etnia, por el grupo religioso, qué sé yo. ¿Por qué razón pudimos haber tenido algún pensamiento de este tipo? Pero debemos estar dispuestos a romperlo y obviamente a reaprender, a cambiar para mejorar nuestra vida y nuestras dinámicas familiares. El otro punto tiene que ver con la asertividad, ¿verdad? Que es la capacidad
de poder hablar y expresar lo que yo pienso y lo que yo siento, pero de una manera más educada, ¿verdad? Con un poquito más de azúcar, ¿verdad? Echémosle un poquito más de azúcar al café, ¿verdad? Para que no se sienta así tan pesado, tan amargo, y lo mismo pasa con las palabras. ¿Qué significa entonces? Que si yo voy a decir lo que pienso, pues debo ponerle filtro a mis palabras para no lastimar, no herir a la otra persona y siempre ser empáticos, ¿verdad? Eso significa entonces que cuando yo hable o cuando yo exprese lo que yo pienso, lo que yo siento, pues lo voy a hacer como me gustaría que lo hicieran conmigo, ¿verdad? Entonces es muy diferente venir e insultar y agredir y decir de otra manera, ¿verdad? Oye, me gustaría hablar contigo y te quiero hacer saber cómo pienso y cómo me siento al respecto, ¿verdad? Es una manera pues, mucho más compasiva, mucho más sana para cualquier relación interpersonal, ¿verdad? Esto aplica a relaciones de trabajo, de pareja, de familia, etcétera. También está otra parte que tiene que ver con la inestabilidad emocional, ¿verdad? Es un tema bien profundo porque normalmente las personas que son agresoras, los que son abusadores, pues tienden a cambiar muy rápidamente de la tristeza, del enojo a la frustración. Entonces, esto se conoce como la habilidad emocional, ¿verdad? Son personas bastante inestables. Entonces, cuesta entender, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo va a estar enojado, cuándo va a estar contento, porque precisamente fluctúa mucho, cambia mucho en sus estados de ánimo, ¿verdad? Son como patrones o son como conductas que se han notado muy comúnmente en personas que son abusadoras o agresores. Otro tema, yo creo que muy bueno, es el tema de los celos, ¿verdad? En clínica se conoce como celotipia, ¿verdad? Es una enfermedad ya de los celos. Y es que precisamente todo esto viene arraigado porque hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? En medios de comunicación cómo personas a raíz de un ataque de celos, pues han agredido, han lastimado a quien es su pareja. Y precisamente esto se da por patrones de lo mismo, ¿verdad? Tiene mucho que ver la autoestima, tiene mucho que ver las relaciones de poder, pero también tiene que ver un patrón muy común y es el miedo que puede atravesar la persona a ser abandonado. Entonces, mi manera de manifestar este miedo es a través de los celos. Entonces, por ejemplo, veo que mi pareja le habló a alguien más o viceversa, entonces pienso que voy a ser abandonado por quien es mi pareja. Entonces, mi forma de canalizar ese miedo, ese enojo es a través de los celos. Y esto obviamente ha llevado a procesos bien complicados de violencia física, ¿verdad? También violencia psicológica, violencia sexual, etcétera. Entonces, las últimas dos partes que les quiero comentar es en las relaciones de dependencia, ¿verdad? Aquí también se puede involucrar la dependencia económica y es que normalmente las personas que son agresoras o que juegan en este rol como abusadores, pues normalmente tienen la tendencia a evitar, ¿verdad?, que la pareja o la persona a quien están violentando trabaje, ¿verdad? Le prohíben trabajar, le prohíben tener contacto con su familia, le prohíben tener amigas, amigos, ¿verdad? Le prohíben como que le cierran esa puerta hacia la sociedad porque quieren que dependan única y exclusivamente de ellos. Entonces, no te permito trabajar porque tienes que depender de mí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es esa necesidad de la dependencia económica? Precisamente porque es mi manera de controlar a la persona a quien considero vulnerable. Entonces, puedo hacer comentarios como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es que si no fueras por mí, tú no tendrías un plato de comida al día de hoy. O gracias a mí es que tú existes. Entonces se da esa prohibición, ¿verdad? Oye, no salgas, no hables con otras personas, no visitas a tu familia, ¿verdad? Empiezan a aislar a la víctima de su familia, de sus amigos, de su trabajo. Algunos hasta llegan al punto de prohibirlas que trabajen o que renuncien a su trabajo, precisamente con la necesidad de aislarlo del mundo para poder tener ellos esa relación de dependencia económica tal para que la persona sea sometida de una manera muy fuerte en sus emociones, en su manera de pensar. El otro tema que tiene que ver acá, y no quiero dejarlo pasar por alto, es el tema de la culpa.
¿verdad? El abusador normalmente hace sentir a la víctima culpable hasta de existir, que porque el agua, que porque el fuego, que porque hay guerra en otro país, todo, absolutamente todo lo que pasa en este mundo es tu culpa. Entonces, llegan a una manera de manipulación tal que llegan a hacer creer a la víctima que merece sus golpes, que ella merece ese trato, que ella merece ese tipo de dinámica porque ella es culpable de lo que está pasando fuera o adentro del hogar. Entonces, si se dan cuenta, también se repite acá el proceso de la manipulación. Entonces, cuando una persona se siente dentro de un proceso de violencia, pues normalmente llegan a decir, en el caso del agresor, ¿verdad? Yo le pego o yo la trato a él o a ella de esa manera para que él aprenda o para que ella aprenda porque viera que se porta muy mal, entonces yo estoy acá para corregirla, ¿verdad? Entonces, o es mi manera de demostrarle que la amo, que lo amo a través de los golpes, a través de los malos tratos. Entonces, o a ella o a él le gusta, ¿verdad? Es decir, el agresor puede también justificar la normalidad de la violencia, ¿verdad? Decir, no, es que esto no es violencia, esto es simplemente así hemos vivido siempre, así somos muy felices. Entonces empezamos como a justificar o a tratar la manera de maquillar la violencia con otros términos, pero violencia es violencia, así de sencillo. Por otro lado, la víctima también tiene algunas situaciones, ¿verdad? Donde puede decir, sí, es que él me pega o él me hace esto, aquello, porque yo me lo merezco, porque yo no le serví su café a tiempo, porque yo cometí un error, entonces merecido y justo es que me trate de esta manera para que yo aprenda a no cometer estos errores. O él me cela porque me ama, él me pega porque me ama, es su manera de mostrármelo o me ama a su manera. Es decir, también la víctima puede caer en algunos patrones de pensamiento, ¿verdad? Para justificar la violencia. Entonces, yo creo que es un tema bastante complejo. Hablamos el día de hoy específicamente, por lo menos hasta acá, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el perfil del agresor, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer si me considero agresor? En primer lugar, reconocer, identificar y decir, sí, yo soy agresor, yo lo reconozco, ¿verdad? Yo tengo estos comportamientos, yo he agredido psicológica, física, sexual o qué sé yo, de otras maneras a cierta persona, entonces debo reconocerlo, aceptarlo y buscar ayuda profesional. Yo creo que es lo más importante porque cuando son procesos de violencia, pues obviamente van a haber muchos patrones donde se involucra la parte del agresor como la parte de la víctima, pero normalmente hay niños de por medio, ¿verdad? Hay familiares cercanos. Entonces, cuando tenemos niños pequeños, debemos tener mucho cuidado porque ellos sufren también ese proceso de violencia que viven sus papás o viven las parejas y van a aprender que eso es normal. Y cuando lleguen a una etapa adulta de su vida, van a repetir esos patrones también. Entonces, debo reconocer, debo aceptar, ¿verdad? Y buscar la ayuda profesional, ¿verdad? No seguir justificando, no seguir maquillando lo que en mi casa, en mi entorno, he vivido durante mucho tiempo de esta manera, ¿verdad? No debo decir, es que así hemos vivido siempre, ¿verdad? Ya esto ya es normal, así nos acostumbramos y así va a seguir la vida, porque no es saludable ni para el agresor como tampoco para la víctima. Ahora bien, en la parte de la víctima, yo creo que son personas que también padecen de autoestima baja, ¿verdad? El perfil de la víctima. Yo les mencionaba que cualquier persona puede ser vulnerable o puede ser candidato a, pero hay ciertos patrones o ciertos rasgos que también como que aumentan ese nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, repetimos la parte del inicio, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en casa, si yo miro, o sea, yo como niña chiquita, pongamos un ejemplo, Suset chiquita de 5 años, o Juanita o Luisita de 5, 6, 7 años, mira que su mamá y su papá se dan a golpes, se insultan, se agreden de cualquiera de estas maneras, entonces también voy a aprender que la violencia es normal.
que por el hecho de ser mujer o por el hecho de que la otra persona sea hombre, entonces también tiene el derecho y la potestad de venir a agredirme. Y a veces lo hacen o lo llegamos al punto de creer que esto es bajo los términos del amor, ¿verdad? Es que me pega porque me ama, es que me pega porque yo me porté mal, ¿verdad? Porque yo lo merezco. O también, por ejemplo, podemos recibir comentarios como, oye, eres muy fea, tú eres muy fea y nadie más se va a fijar en ti. Entonces tú deberías estar agradecida conmigo porque yo te hago el favor de estar contigo, porque yo te hago el favor de ser tu pareja. Es decir, empiezan a someter a la víctima de tal manera al punto de que él o ella, ¿verdad? Porque puede ser en cualquier caso, pero en el perfil de la víctima, esa persona se va a sentir horrible físicamente. No se puede amar a sí misma, ¿verdad? Es una persona que va a estar en constante conflicto con su manera de pensar, con lo que siente, la manera como luce físicamente. Es decir, va a haber una autoestima terriblemente destruida porque está permitiendo, ¿verdad?, estos patrones. La otra situación puede ser, por ejemplo, algunas experiencias traumáticas, ¿verdad?, en la niñez o adolescencia. Normalmente los patrones más importantes de vida son los que se dan en niñez y adolescencia, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuidamos de nuestra salud mental para, pues, no tener repercusiones a futuro, ¿verdad? No tener que pagar facturas altas. Y entonces esto va a llevarnos entonces a, eh, a evitar que seamos nosotros víctimas de alguna situación de violencia. Hay un libro que yo leí, no recuerdo ahorita el autor, pero mencionaba en sus capítulos, ¿verdad?, que para que haya un abusivo debe haber un dejado. Y es así como funciona la violencia, ¿verdad? Para que haya un agresor, debe una persona que se sienta o se considere vulnerable. Con esto, lo que quiero dar a entender o lo que quiero comunicar es que nosotros, si en algún momento estamos siendo víctimas o consideramos que alguien es víctima de violencia en cualquiera de sus formas, pues debemos tratar la manera de empoderar a esa persona, de poder brindarle las herramientas, y si me siento identificada o identificado, pues decir, no, esto no es normal, esto no es amor. El amor tiene que ser algo constructivo, el amor debe ser algo, pues, agradable para una pareja, ¿verdad? No estar en constante conflicto de manera que se lleve a un proceso de violencia, ¿verdad? Violencia doméstica, violencia intrafamiliar o en cualquiera de estas formas que hemos hablado. Entonces, necesito adquirir esa fortaleza y decir, sí, es cierto, a mí me está pasando esto, ¿verdad? A mí me hacen comentarios sobre mi físico, sobre la manera en cómo me conduzco, sobre la manera en cómo luce, ¿verdad?, mi cuerpo, quizá la manera en cómo cocino, me comparan constantemente. Es decir, todo esto constituye una violencia. Puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, ¿verdad? No importa bajo qué términos se esté dando la violencia, pero de todos modos es violencia, no podemos ponerle otro nombre. Entonces, estimadas, estimados amigos, yo les hago la cordial invitación para que, si conocemos a alguien que está pasando por algún proceso de esta naturaleza, pues le ayudemos a poder tomar conciencia de que esto puede cambiar, que todos los seres humanos merecemos vivir, pues, de una manera plena, de una manera saludable, ¿verdad? Que la vida es corta, es solamente una, y no podemos, pues, desperdiciar el tiempo ni nuestras energías emocionales, físicas, espirituales en una situación donde podemos cambiar, podemos mejorar la situación. Entonces, acá no, el fin de este programa no es venir y condenar, no es venir de manera tajante y decir, mire, haga esto, haga lo otro, no. Simplemente es dar a conocer que el proceso de la violencia es bien, bien complejo y que cualquier persona puede estar siendo víctima de ella, pero también dar esa luz de esperanza y decir, bueno, podemos salir de esto, ¿verdad? Podemos obtener las herramientas necesarias para mejorar nuestra calidad de vida, la de nuestra pareja, la de nuestros hijos, la de nuestra comunidad, y de esa manera vivir de una forma mucho más sana, ¿verdad? Así que quiero dejarles mi número de teléfono para que se puedan contactar con mi persona. Es 35 65 85 21.
Lo voy a repetir para que tomen nota: 3565-8521. Estoy ahí 24/7 para ustedes, con toda la disposición, con mucho gusto de poderles colaborar, de poderles escuchar. Y por supuesto, ustedes también a través del WhatsApp o a través de una llamada telefónica al mismo número pueden agendar una cita para poder platicar alguna situación personal que les esté limitando su vida, que les esté causando problemas, pero no para agrandarlo, sino para buscar juntos una solución, ¿verdad? A través de esta relación de ayuda que se llama psicoterapia o terapia psicológica, ¿verdad? Así que, como les digo siempre, no le tengamos miedo al psicólogo, ¿verdad? Somos personas que tenemos la capacidad y la preparación de brindar a otros, pues, esas herramientas de vida para mejorar su calidad de vida, alcanzar bienestar. Así que me dio mucho gusto saludarlos, espero que se la pasen muy, muy bien. Bendiciones en este inicio de semana, que ya este lunes 8 de agosto, que se la pasen muy bien. Siempre cuidémonos del COVID, de la viruela del mono, que es otra situación de salud, ¿verdad?, que está afectando al mundo. Así que mucho cuidado con esas medidas de prevención. Les envío ahí un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.